Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches, según la hora que se estén conectando. Bienvenidos a este café pastoral, una vez más disfrutando, ¿cierto?, de un tiempo para poder conversar y de un buen café también. Ah, o té, o lo que a usted le guste, ¿bien? Eh, Quisiera simplemente hoy que podamos abordar ya en este café pastoral también una pregunta que me llegó muy interesante con respecto al tema del trabajo. ¿Tiene alguna relación también con el último café en el que abordamos el tema de la justicia, ¿cierto? Del hambre y sed de justicia, del ser hacedores de shalom, de ser trabajadores por el shalom? Y ahí es donde entra una duda con respecto a cómo yo puedo, de alguna forma, con mi trabajo, con mi vocación, servir a los propósitos del reino de Dios. Y aquí yo creo que hay varios niveles los que es importante considerar y quiero ir al grano con respecto a esto. Pero antes yo quisiera recomendarles, al igual que lo hice con respecto a al otro tema en el video pasado, hay una serie de mensajes en Iglesia 1 donde el tema es tratado con más atención y con más tiempo. Allí en nuestro canal de YouTube de Iglesia 1, en la lista de reproducción, hay una lista, ¿cierto?, que es una serie de mensajes que se llama Cultivar. Entre allí y ahí usted puede ver sobre y escuchar algunos mensajes sobre la visión bíblica del trabajo y de la vocación. ¿Bien? Dicho eso, yo quisiera resumir algunas cosas. Primero, es muy importante vencer la visión dualista que hemos heredado del paganismo griego, específicamente por causa de la influencia de la filosofía platónica, ¿ya? Pero en general esto es propio del dualismo griego. El dualismo griego nos enseña que los aspectos racionales o del alma, ¿cierto?, son superiores y allí es donde están los aspectos perfectos y superiores y buenos, y hay aspectos inferiores que son los materiales, corporales, los cuales son imperfectos. Y por lo tanto nosotros estamos compuestos de esta mezcla de las dos cosas, alma y cuerpo. El alma está encerrada en el cuerpo es la cárcel del alma, y entonces nosotros necesitamos acudir a cosas más racionales, más del alma. Esto, por la influencia del cristianismo, desde el siglo III, IV en adelante, lamentablemente se junta una especie de síntesis y entonces se empieza a considerar ya con una influencia del cristianismo que lo espiritual es más importante que lo material, que la oración y el servir a Dios, el alabarle, el ir a la iglesia y participar del culto son actividades más superiores porque ellas son más perfectas versus aquellas otras actividades que tienen que ver con el mundo material, con el cuerpo, como el trabajo, el cultivar la tierra, el trabajar como carpintero haciendo una mesa, el recoger la basura, el ir a una sala de clases para enseñar a niños, el ir a un hospital para atender enfermos, el curar una pierna, el atender a alguien que está hospitalizado en la UCI, en fin, que todas esas otras cosas son propias del mundo material, inferior. Entonces esas cosas pertenecen al mundo inferior. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos que vivir en este mundo, vivimos en este mundo material, así que tenemos que aprender a tener nuestro sustento. Esa forma es anticristiana de ver el trabajo. Y está muchas veces en muchos evangélicos. Si yo pudiera, yo solamente trabajaría para el Señor. Pero uno tiene que pagar las cuentas, pues, hermano. Entonces yo por eso trabajo, tengo un puesto en la feria, o yo por eso tengo este emprendimiento, o yo por eso de lunes a viernes trabajo en esta que es mi profesión y el título que obtuve en la universidad, porque en realidad este es mi trabajo. A esto yo tengo que dedicarme para poder pagar. Pero Dios es bueno y me prospera y yo doy mi diezmo fielmente. Entonces ahí como que se consagra un poco todo este mundo material, porque como hay un 10% que separamos para la obra del Señor, entonces ahí queda todo consagrado. Esta visión es dualista. Se origina en el paganismo griego. Ustedes saben, y en otro momento podríamos abordar este tema, pero los que son parte de la iglesia ya conocen este tema, lo hemos hablado con respecto al fundamento bíblico de entregar el diezmo. La crítica no va por ahí. La crítica va a pensar de que porque doy el diezmo es la única forma en la cual lo material es consagrado. Y eso no es así.
La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no habiendo un dualismo, sino representando un todo, donde lo espiritual y lo material, donde lo visible y lo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1 del 15 al 20. Y sobre todo Jesucristo es Señor. Nuevamente, Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Si usted no sabe de qué estoy hablando, póngale pausa al video y vaya a leer el texto. Porque allí dice que lo visible, lo invisible, lo material y lo espiritual, todas las cosas en los cielos y en la tierra, todas fueron creadas por medio de Él y para Él, todas fueron creadas para la gloria de Cristo y sobre todas ellas enseñorea a Cristo también en su obra redentora. Y la obra redentora de Cristo consiste en hacer nuevas todas las cosas, como lo dice claramente en Apocalipsis, ¿cierto? Donde Él dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que en este sentido nosotros vemos que la visión bíblica, por lo tanto, es no dualista. Así que, ¿cómo entender el trabajo? Bueno, primero que todo, supere la visión dualista de que el trabajo es solo un medio de sustento material. Entienda que el trabajo es espiritual y es también parte de su llamado para Dios, y también usted trabaja para Dios. Cuando de lunes a viernes lleva a cabo su profesión o va a su oficina, cuando usted de lunes a viernes lleva a cabo su emprendimiento, cuando usted de lunes a sábado, ¿cierto?, lleva a cabo su oficio, usted está allí sirviendo a Dios, haciéndolo para la gloria de Dios. Ese trabajo también es para Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo ¿cómo? Con acción de gracias, hacedlo en el nombre de Dios Padre, para gloria de Dios Padre, por medio de Jesucristo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Así que la Biblia es explícita en decirnos esto. Entonces, lo primero es entender que todo trabajo glorifica a Dios cuando es llevado a cabo en los términos y bajo los principios que Dios establece. Evidentemente hay trabajos que son impíos, como el narcotráfico, ¿cierto? El robo, ¿cierto? Que ni siquiera sabemos si llamarlo trabajo propiamente, eso no es trabajo. Pero ese tipo de cosas que no son trabajo, pero que algunos lo tratan como trabajo, ciertamente son impíos, son pecaminosos. Entonces la diferencia no está entre lo material y lo espiritual, la diferencia está entre ciertos trabajos que son impíos y ciertos trabajos que no. Hay trabajos que por su propia naturaleza son impíos, hay trabajos que consisten en estafar a personas, en engañarlas. Bueno, ya hablamos recién, en robar, en asaltar, ¿cierto? Entonces esos trabajos que han descartado, pero no porque son materiales, no porque pertenecen al mundo inferior del mundo al aspecto inferior del mundo material. Esos trabajos han de ser rechazados porque son pecaminosos. Pero existen otros trabajos, los cuales evidentemente no son pecaminosos y que tienen que ver, por ejemplo, con el comprar, vender, comercio, emprendimiento, tiene que ver con el servir, tiene que ver con el cumplir una función en la sociedad, tiene que ver con el ordenar las cuentas de una empresa, tiene que ver, en fin. Hay distintos trabajos, oficios, contador, ingeniero, profesor, médico, enfermera, recolector de basura, asesora del hogar, parvularia, en fin, hay mucho. Todos estos trabajos son todos igualmente dignos y hermosos y glorifican a Dios. Entonces, y ahí es donde viene lo primero. Una vez que nosotros hemos entendido eso, eso es lo primero. Ahora viene lo segundo. Lo segundo entonces es vivirlo con una ética distintivamente cristiana. Porque yo puedo estar haciendo un trabajo que es legítimo, incluso a la luz de la Escritura es legítimo, pero no estar llevándolo a cabo con una ética distintivamente cristiana. Debo hacerlo con una ética distintivamente cristiana. Así que si yo voy a negociar, si yo voy a comprar, vender y llevar a cabo el negocio, porque mi vocación tiene que ver con el comercio, yo lo voy a hacer entonces cobrando un precio justo, ¿cierto? Voy a hacerlo ciertamente no queriendo aprovecharme del cliente, no incentivando la deuda, porque la Biblia también es clara con respecto a la deuda como una forma de esclavitud y que ella no es positiva. Es muy interesante leer lo que la Biblia habla sobre la deuda, porque la Biblia es bastante clara con decir lo negativo que es la deuda y cómo hay que tratar de evitarla. Lo que más se pueda. Entonces también uno tiene que tratar de manejarse bajo esos principios. Con los principios éticos cristianos, entonces, y bíblicos, llevar a cabo el trabajo. Eso es lo primero. Pero muchos cristianos solo se quedan hasta aquí. Y aquí es donde viene, finalmente, ¿qué otras formas cómo yo puedo profundizar esta visión de que mi trabajo es para Dios y que mi vocación también contribuye al avance del reino de Dios? Entonces ahí yo tengo que pensar, y yo los invito a pensar en otras dos cosas que se complementan con estas primeras. Primero, ¿cierto?, vencer la visión dualista y luego
tener un trabajo donde mi ética personal sea una ética distintivamente cristiana. Súper, hasta ahí creo que la mayoría de los cristianos entendemos eso. Pero ahora entonces, ¿cómo yo puedo hacer que mi trabajo se encaje dentro de la gran obra de Dios y de esta gran historia de lo que Dios está realizando? Miren qué interesante. Y esa pregunta hay que hacérsela. ¿Cómo mi trabajo, mi vocación, lo que yo desarrollo de lunes a viernes, de lunes a sábado, sirve a los propósitos redentores del reino de Dios? Entonces, lo primero que tengo que pensar es cómo mi trabajo, ampliamente entendido, por ejemplo, la empresa para la que trabajo o el organismo público para el cual trabajo, contribuye a los propósitos de Dios en el mundo. Forma parte de los propósitos de Dios en el mundo. Esta es una pregunta muy importante. Porque, por ejemplo, el comercio permite que pueda haber abastecimiento de bienes y servicios para las distintas personas. Mientras más se amplía una cierta cadena, o mientras más se amplía mi negocio, o mientras más sucursales yo puedo tener en mi negocio, yo estoy abarcando más público y estoy llegando a más personas para que puedan más personas tener acceso a esos bienes y servicios a un precio justo. Eso no tiene nada de negativo, no tiene nada de malo, nada de pecaminoso, por favor. No dejemos que las ideologías humanistas nos cieguen al hecho de lo positivo que es el comercio y el libre emprendimiento. ¿Cierto? Y además, Jesús habla muy bien del libre emprendimiento en la parábola de los talentos. ¿Cierto? Así que tengan en cuenta eso. Vuelva a leer ahí la parábola de los talentos en los evangelios. Entonces, ¿cómo estas cosas son, por lo tanto, contribuyen al propósito de Dios? Entonces, si mi empresa es hacer panes, si mi empresa es como la de Xavi, hacer tazones, entonces, ¿cómo yo llevo a cabo con los tazones SAP? ¿Cierto? Aquí está el símbolo de SAP. ¿Cómo yo llevo, cómo mis tazones llegan a las personas y son tazones hechos de buena calidad? Son tazones donde ellos pueden servirse té, café, cosas tanto calientes como frías, porque resiste el calor y el frío, está bien hecho, con buena cerámica, pero además está bien hecho también su estampado, es bonito, porque también los aspectos estéticos forman parte de la vida que Dios nos dio en este mundo y en esta creación. Dios creó cosas, dice la Biblia, que eran agradables a la vista, eso está en Génesis. Dios tiene la intención de que cosas sean hermosas, agradables a la vista, agradables para el gusto, porque el deleite estético forma parte también del bienestar que Dios anhela en su creación. Así que si yo hago algo que está bonito, que está bien hecho, con un robotito bien diseñado, ¿cierto? Evidentemente, y que además tiene un diseño único, distintivo, que yo no lo voy a encontrar en cualquier otro lado, entonces evidentemente este es un tazón especial con el cual yo me voy a, no solamente me va a servir por su utilidad, sino también por lo distinto que es y lo bello que yo lo encuentro. Entonces, está prestando un servicio a esto. Así que, ¿cómo mi empresa, por ejemplo, sirve eso? El otro día yo hablaba con alguien que trabaja en CCU y esta persona me decía esta pregunta y yo le decía, bueno, ¿cómo de alguna manera CCU provee para las personas, ¿cierto? No solamente, y él trabaja en toda la parte de agua embotellada, de bebidas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo CSU contribuye a que, por ejemplo, pueda haber una bebida en la mesa? Siempre es algo que es bienvenido, ¿cierto? Que alegra a los niños. Hay como otro ambiente en la mesa cuando hay una Bills, cuando hay una PAP, ¿cierto? Es otro ambiente en la mesa, es otra cosa. Y eso contribuye, ¿cierto?, al bienestar de la familia que se reúne alrededor de la mesa para un almuerzo, ¿cierto? Ahora, pero también hay peligros, claro, también hay peligros. O sea, ¿qué pasa con el tema de la obesidad, el exceso de bebida, tomar bebida todo el día, todos los días, ¿cierto? Los azúcares, todos esos son temas que son importantes considerar. El hecho de que se buscan leyes para bajar los niveles de azúcar en las bebidas, creo que son temas importantes. Lo mismo podemos hablar del alcohol, porque evidentemente la cerveza es algo bueno, es algo que podemos disfrutar y gozar, o un buen vino, pero también es verdad que puede embriagarme si yo no lo tomo con la prudencia que debería. Entonces, todos esos tipos de cosas están en todos los trabajos. Hay cosas que pueden ser mal llevadas, pero en general, primero piense en lo bueno de su trabajo. Piensen cómo esto cumple los propósitos de Dios y de qué manera cumpliría los propósitos buenos de Dios para su creación y para el mundo. ¿Ya? Estos propósitos de bienestar que Dios diseñó desde la creación. Luego entonces, en segundo lugar, usted piense, como mi papel ahora en esta empresa, en este servicio público, en este emprendimiento, como mi papel ahora
mi rol, mi área de influencia, porque tal vez yo soy un funcionario de una parte específica de esta empresa. Esta empresa se encarga, ¿cierto?, de llevar tazones a todas las personas a un buen acceso, a un buen precio, perdón, accesible, pero también bonitos. Perfecto, esa es la empresa. Pero yo soy el encargado solamente de un área de los tazones. Yo soy el encargado de supervisar las máquinas que los estampan, ¿cierto? Entonces yo solamente estoy encargado del área de las máquinas que estampan los tazones. Esa es mi área de influencia. Yo no soy el dueño de la empresa, yo no soy el gerente, yo solo estoy a cargo de eso. Bueno, ¿cómo yo desarrollo bien mi trabajo de tal manera que queden bien estampados para que sirva dentro de este gran propósito? Entonces todos cumplimos una función. Y nuevamente, la idea de miembros de un cuerpo, que yo sé que se habla en la Biblia con respecto a la iglesia, pero la idea de miembros de un cuerpo también cumple un papel aquí para poder entender cómo yo también soy parte de un proceso productivo que permite un bien en el mundo. ¿Sí? Entonces, esas son las dos maneras donde yo también puedo pensar cómo mi servicio público para el que yo trabajo contribuye a los propósitos de Dios en el mundo y en la historia. Cómo la empresa para la que yo trabajo es una empresa que permite también, perfecto. Pero ahí viene finalmente una última consideración. En un mundo caído, cómo también la empresa para la que yo trabajo, o el organismo público para el que trabajo, o el emprendimiento del cual yo formo parte, cómo también en un mundo caído a veces contribuye para cosas no buenas, contribuye tal vez para situaciones injustas, contribuye para situaciones donde se producen estas contradicciones. Por un lado, ¿cierto? Walmart permite que lleguen muchos productos a un precio barato al amplio público, permitiendo que usted pueda tener un acceso, ¿cierto?, a una mantequilla más barata, a una leche más barata, en fin, y eso no es malo en sí mismo, pero como a su vez esto puede producir efectos negativos en los productores locales o en los almacenes de barrio, porque los retail comienzan. Entonces, hay momentos en los cuales también uno tiene que pensar en cómo esto, y ahí es donde uno tiene que pensar cómo yo, aunque soy parte de esta empresa que tiene beneficios, pero al mismo tiempo tiene algunas cosas perjudiciales, y eso es parte del mundo caído, es inevitable. Lo que usted haga y donde usted trabaje, van a haber cosas positivas y van a haber cosas que no lo son por causa de la pecaminosidad de un mundo caído. Pero cómo entonces yo también, con mi nivel de influencia y con mi papel en esta empresa, puedo contribuir o a aminorar o a incluso corregir estos aspectos negativos de la empresa para la cual yo formo parte, ¿sí? Tal vez entonces nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo, ¿cierto? Voy a hablar de un tema, por ejemplo, complicado, polémico, sin duda alguna, pero que es un tema. O sea, si yo trabajo en una fábrica de pizarreño donde se usa indiscriminadamente el asbesto, con todas las consecuencias de la asbestosis y todo eso, ¿cómo nosotros entonces empezamos a exigirle a la fábrica? Estoy hablando de esto, una situación que ocurrió ya hace varios años, ¿cierto?, aquí en nuestro país, en Chile. ¿Cómo entonces yo tal vez soy un simple trabajador, pero cómo yo hago ver y yo visibilizo la realidad de la asbestosis? Y la realidad de que esto debe acabar, de que ya los estándares internacionales no permiten el uso del asbesto. ¿Y por qué nosotros todavía seguimos usándolo? Sin duda que es más barato, es más accesible, y las reformas a nivel de la empresa serían caras, costosas, pero son necesarias para el cuidado del medio ambiente y también para el cuidado de la salud de las personas. Entonces, trabajadores bien informados pueden hacer algo al respecto también, ¿cierto? Conocemos el lamentable, sin embargo, lamentable y triste caso del hombre que se quemó a lo bonzo, ¿cierto?, frente a la moneda protestando por este tema, ¿no? De apellido Miño. Tal vez ustedes, algunos más viejos, se acordarán de esto. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, yo no estoy diciendo que haya que hacer lo que hizo este hombre, no estoy diciendo eso, ¿cierto? Pero yo estoy diciendo que hay que visibilizar, y a veces vamos a tener que formar parte de un movimiento para visibilizar algunas cosas. Pero otras veces, y yo he escuchado también historias de esto, han habido trabajadores que les ha entrado un bichito y se han dado cuenta de que algo no está bien en la fábrica, que algo, si bien es una fábrica que contribuye para el bien, sin embargo hay cosas que no están bien y que necesitan ser corregidas. Y nosotros no tendemos a pensar en eso como cristianos,
¿sí? Hace poco vi un reportaje de la Deutsche Welle, canal de televisión alemana, donde mostraba, por ejemplo, que todo un grupo de trabajadores alemanes de una fábrica alemana, al ver que los productos que venían importados desde China venían a un precio absurdamente barato, con todos los costos sociales y humanos que eso implica, ¿verdad? Las condiciones con las que se trabajan las fábricas en China y todo eso. Entonces, hace ya varios años, ellos vieron que llegaban ciertos marcos de bicicleta muy baratos a Alemania y ellos no lograban competir con eso y su fábrica estaba empezando a tener problemas. ¿Y qué hicieron los dueños de la fábrica? Se reunieron con todos los funcionarios, con todos, hasta el más pequeño de los funcionarios, y les explicaron esta situación. Y el sindicato de trabajadores, generalmente nosotros lo asociamos como aquellos que solamente molestan a los dueños, en este caso se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, nosotros vamos a hacer algo, les dijeron. Nosotros vamos a donar 1 hora diaria de nuestro trabajo, 5 horas semanales. Ustedes no nos van a tener que pagar esa hora. Nosotros vamos a donarla. Vamos a trabajar hasta las 6, pero ustedes nos pagan como si hubiésemos trabajado solo hasta las 5. Pero nosotros vamos a venir a trabajar de lunes a viernes hasta las 6. 1 hora. Y ojo, 1 hora de trabajo en Alemania no es poco, ¿eh? Es caro. ¿Sí? Los trabajadores en Alemania tienen muchos beneficios, entonces es caro 1 hora de trabajo de un empleado de una fábrica en Alemania. Pero ellos a propósito hicieron esto para poder salvar la industria, para poder salvar la empresa y por lo menos darle un respiro, que lograron darlo por un tiempo por lo menos. ¿Sí? La historia no terminó tan feliz al final, pero al inicio por lo menos fue de mucha ayuda y por varios años permitió que esta empresa que fabricaba bicicletas subsistiera. Eso es compromiso orgánico, eso es entender nuestra visión como comunidad, eso es no entender y no caer en la lógica anticristiana, porque es anticristiana, de enemistad, donde el operario está en enemistad contra el dueño de la empresa y donde esa enemistad es fundamental porque lo que caracteriza la relación entre ellos es la lucha de clases que se llama. Esa visión anticristiana debe ser superada y empezar a entender que en realidad cómo colaboramos todos en un ecosistema de relaciones sociales, de relaciones económicas y de relaciones también, ¿cierto?, de culturales, en fin, de todo tipo. Entonces, ¿cómo colaboramos todos en este ecosistema y cumplimos nuestra parte? Y este grupo de trabajadores entendieron su parte y dijeron, nosotros nos vamos a comprometer y les vamos a donar 1 hora de nuestro trabajo por día, o sea, 5 horas semanales, o sea, 20 horas por mes, que permitían un ahorro importante a la empresa, porque no estamos hablando de 5 o 10 empleados, estamos hablando de cientos. Entonces, piensen en cómo esto permitió que esa empresa pudiera salir a flote en un momento que la situación era un poco complicada, frente a una situación que, si la vemos globalmente, es de relativa injusticia, ¿cierto? De relativa injusticia, por causa de las condiciones con las que los trabajadores a su vez en China trabajan, ¿cierto? Y cómo este tipo de bicicletas llegaban, por lo tanto, a Alemania más barato. Bueno, en fin, esta historia solamente para ilustrarles que existen muchas formas con las que yo, desde mi área de influencia, puedo contribuir a condiciones más justas, a corregir las injusticias que pueden haber dentro de la empresa u organismo o emprendimiento en el cual yo trabajo. Pero lo importante es, primero, antes de pensar en lo malo del emprendimiento o en lo malo de la empresa o en lo malo del organismo público, tengo que pensar en lo bueno, en cómo esto contribuye para el avance de los propósitos de Dios en el mundo. Y luego pensar cómo hay cosas que están mal, sin embargo, tal vez incluso estructuralmente mal. ¿Y qué puedo hacer yo para corregirlas, para minorarlas o para de alguna manera paliarlas? ¿Bien? Eso. Espero que nos haya servido esto para que cada uno de nosotros en nuestros trabajos, vocaciones, oficios, profesiones, glorifiquemos a Dios y extendamos el reino de Dios a través de ellas. Que Dios les bendiga.